Amigos, 6:35 minutos. Bueno, un temazo el que vamos a abordar a continuación como nuestro primer invitado de la mañana. Ya nos acompaña aquí en estudio. Le agradecemos el madrugonazo a Rodrigo Agudo, director del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne, asesor alimentario de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. Rodrigo, qué gusto. Estábamos comentando, después de tanto tiempo, reencontrarnos. Bueno, aquí estamos, viendo con optimismo siempre. Hay que tener optimismo. Qué bonito que lo diga una persona de tu perfil. Y a propósito de ese llamado al optimismo, Rodrigo, es obvio que la situación no está nada fácil. De hecho, yo he escuchado, coincidencialmente, en muchos bregadores de toda una vida en el país, que dicen, sé que la situación está difícil, pero nunca la he tenido fácil. Yo creo que eso lo puede suscribir tu sector. Ahora, ¿cómo describes tú la actual situación para los productores de carne y de leche? Y de sus derivados. Sí, yo igualmente soy director de la Red Agroalimentaria de Venezuela y nosotros tenemos un proceso de evaluación de la situación vamos a decir, en la ruralidad venezolana, sobre cómo está la situación socioeconómica, etcétera. Mira, yo diría que la situación es muy delicada. Yo diría que para buscar soluciones, y te repito, yo soy optimista, Venezuela, a pesar de la crítica situación que vive con su desequilibrio macroeconómico y social, es uno de los, es el único país en esa categoría que tiene posibilidades de salir. No, no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas. Hoy Venezuela es el segundo país más pobre de Latinoamérica. Solo superamos a Haití. Y igualmente nos identifican como uno de los 7 países más pobres del mundo. O con pobreza, vamos a decir. No más pobre como país, sino con pobreza. Este es un problema, yo diría, en términos estructurales, es un problema estructural que tenemos, pero que Venezuela tiene salida. ¿Estructural por qué? Porque yo creo que hoy nosotros estamos viviendo una Venezuela que no conocimos, como muy bien lo señalas tú, no la hemos vivido. Y la salida, yo tengo un poco para poder nada más poderme hacer comunicar o entender. Yo creo que Venezuela hoy está ante el reto no de reconstruir el país, sino de construir un nuevo país. O sea, la Venezuela petrolera, con esto no quiero decir que el petróleo en los próximos 15, 20, 25 años siga siendo uno de los ejes de desarrollo, pero la Venezuela petrolera, esa donde el Estado venezolano generaba el 95% de los recursos fiscales y los redistribuía, en mi entender, esa Venezuela ya no regresa. Nosotros tenemos que construir una nueva Venezuela donde otros sectores de la economía y fundamentalmente el sector privado sean el eje de la generación de riqueza y de la generación de empleo, como el turismo y el sector agroalimentario. Venezuela tiene 33 millones de hectáreas con vocación agrícola, 10 de ellos con vocación meramente agrícola vegetal, 23 con vocación meramente de producción agrícola animal. Lo que hemos utilizado no es más de 10, 12 millones, unos 2, 3 millones en agricultura vegetal, unos 10 millones en ganadería. Por lo tanto, tenemos espacio, tenemos conocimiento, hemos sido uno de los países que en el 2008 garantizó el 70% del abastecimiento alimentario que necesita la población. Nosotros no solo podemos recuperar eso, sino que también con nuestros excedentes o con políticas especiales para algunos rubros de exportación podemos generar las divisas para el otro 30% para garantizar la seguridad alimentaria. Pero vivimos una crisis. Y como yo diría que citando al gobierno, pero a lo mejor en otro contexto, el gobierno tiene un lema que es parte del problema estructural que venimos, que primero está lo político y después está lo económico. No lo digo, eso es una de las frases famosas del ministro de Agricultura. Pero sí, yo creo que el problema estructural que nosotros vivimos, para poder buscar la solución a la crisis económica y a la crisis política, evidentemente es necesario un cambio de la orientación política. Oye, Rodrigo, estás dando, y me atrevo a decirlo en nombre de quienes nos ven y nos escuchan a esta hora dentro y fuera de Venezuela,
de las declaraciones más interesantes, útiles y aplicables que podemos escuchar, de las más necesarias, porque estás describiendo un país de una manera muy fácil de entender y yendo a esos detalles que realmente identifican la situación actual y hacia dónde se plantean los retos. Ahora fíjate, ¿por qué se nos ofrecen tanto o tantas promesas incumplidas en materia de que vamos a ser una Venezuela potencia, que vamos a tener soberanía alimentaria, así como a cada rato se nos dice que vamos a aumentar la producción petrolera y uno se queda viendo para los lados, ¿no? Pero estamos en tiempos preelectorales y yo quisiera que quienes aspiran a llegar al poder o quienes están al poder hablaran con el detalle que tú en estos pocos minutos describes la verdadera situación del país y dónde están las oportunidades. ¿Qué habría que hacer? Y disculpa que sé que es una pregunta muy completa y no tienes una bola mágica enfrente de cristal, pero ¿dónde estamos pelados? ¿Dónde podemos hacer las cosas más encaminadas hacia esa Venezuela con la que tú sueñas y la gran mayoría del país? Mira, yo lo trataría de resumir más o menos hacia una frase. Yo creo que la conducción política en general de este país sigue dando unos lineamientos de política por el espejo retrovisor y no por todo lo que es el frente que tenemos. Por el parabrisas. Por el parabrisas. ¿Por qué digo por el espejo retrovisor? Bueno, precisamente por lo que señalaba. Sí. Queremos regresar, pensamos y hacemos y proponemos políticas como para llegar a administrar un país que ya no existe, que es ese país petrolero donde el Estado tuvo un rol fundamental. Y no lo critico, realmente nos llevó a ser una de las economías más prósperas y con mejor calidad de vida en Latinoamérica. Pero ya ese país no existe, la industria petrolera hoy es desmembrada. Es verdad que se puede recuperar, pero también existe toda una orientación del desarrollo de la globalidad en el mundo, donde lo que se está pidiendo es la amigabilidad ambiental, los cambios, los recursos, donde la energía fósil se está hablando de que, no sé si en 25, 30, 40 años. Por lo tanto, nosotros no podemos empeñar el futuro del siglo XXI de Venezuela a que Venezuela siga viviendo del petróleo. Yo creo que el petróleo es básico, puede ser el eje fundamental para iniciar esa construcción de nuevo país, pero creo que en la medida en que esa orientación del nuevo país, la industria petrolera le sirva al Estado para garantizar los recursos, para que haga lo que tiene que hacer y debe hacer y dejar de hacer lo que no sabe hacer. El Estado no sabe ser ganadero. El Estado no sabe ser industrial. El Estado debe dedicarse a garantizar los servicios, la electricidad, el agua, garantizar la estabilidad social, la educación, la salud, y dejar al sector privado que sea la base de la generación de riqueza y de crecimiento. Esa es la nueva Venezuela. Por lo tanto, también la conducción política tiene que estar orientada en ese sentido, a un Estado que debe dedicarse a prestarle servicio a un sector privado que produzca y no a un Estado que es el que distribuye y decide para dónde va la sociedad. Oye, qué buen mensaje. Rodrigo, amigo, estamos escuchando a Rodrigo Agudo, director del Instituto Venezolano de Leche y de la Carne, asesor alimentario de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. Rapidito, para que nos dejes también mensajes sobre la especificidad de áreas como el queso y la carne. En los últimos 8 años se informalizó la producción. El queso pasó a ser 91% de la proporción de la oferta de lácteos, pero de ese 91%, solo el 7% es queso industrial. ¿Eso qué significa? ¿Eso cómo lo debemos tomar? Y por supuesto, dinos hasta qué punto esta aseveración está en lo correcto. No, yo ratifico, esa es una aseveración que yo he hecho, Okay. En alguna forma. Primero deberíamos ver que yo pienso que en esta crisis, a partir de los últimos 8 años, no podemos dejar de reconocer Venezuela, el producto interno bruto per cápita bajó de 16 mil millones de dólares por habitante a 2 mil millones de dólares por habitante. Es el producto interno bruto per cápita del año de la década de los 70, o sea, de hace 50 años, en alguna manera. Eso es una realidad. Ahora, en esa crisis, el sector ganadero, sobre todo, fue una especie, vamos a decir, de sostén
de la sobrevivencia de esa ruralidad. ¿Por qué? Bueno, mira, un pequeño agricultor tarda, que siembra lechosa, tarda 5 semanas en recuperar la inversión. Y si está, si está criando porcino, tarda 2 meses, 2 y medio. Y si siembra maíz, 6 meses. O pollo. ¿No? Y pollo en es rápido alguna también, manera, ¿no? 5 o 6 semanas. En cambio, si yo ordeño hoy y hago queso mañana, pasado mañana estoy recibiendo la inversión. Entonces, ¿qué pasó? Zonas que no eran productoras, ganaderas, pero que no eran productoras de leche, como los llanos venezolanos, ¿no? Empezaron a ordeñar cualquier animal, porque eso le permitía en la semana poder tener los recursos para poder alimentar a su familia, mientras hacía su actividad normal. ¿Qué llamas tú cualquier animal en ese contexto? Bueno, ¿por qué? Porque en el llano venezolano lo que había era ganado blanco, que era para cría, para sacar mautes que iban para la ceba. Bueno, un animal que genéticamente no está orientado a dar leche. Bueno, pero así ordeñar a 6, 7 animales, le sacaron 800 cc, 1 litro, con 8 litros hacía un queso. Pero el queso me permitía. Entonces, esas zonas que no eran lecheras empezaron a ser base de una economía elemental. El rebaño no creció por la crisis, etcétera, pero empezó a ser sostén de muchos pequeños productores. Por eso es que digo que uno de los sectores que no decreció, pero cambió su funcionalidad. Ahora, esa actividad es informal. Es una actividad que no tiene, que como digo, como respuesta a la sobrevivencia, es una actividad sobre la cual los gremios, sobre la cual una política del Estado debe decir fortalecerla, dándole buenas prácticas de ordeño, dándole prácticas de inocuidad para la manufactura. Pero eso está cambiando estructuralmente también las actividades del sector. Rodrigo, se agotó el tiempo. Prométeme que pronto volverás. Eres un pozo y una fuente ilimitados de conocimiento de ese que nos interesa a los venezolanos para entender mejor al país. Un fuerte abrazo y súper agradecido. Gracias, Eduardo, por ¿Volverás pronto? No, cuando usted lo diga, usted ordena, yo obedezco. Gracias, hermano, gracias. Gracias, el equipo lo tomará muy en cuenta. Rodrigo Agudo, director del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne, asesor alimentario de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, y tenías otra responsabilidad. Director de la Red Agroalimentaria de Venezuela. Bueno, amigos, regresaremos.